Este sería el video como tal para poder explicar el desarrollo del proyecto en cuanto a la primera materia vista en la carrera de análisis de datos de la Universidad Central. Aquí se nos dio un caso en el cual tendríamos que crear varias tablas y a partir de esas tablas realizar ciertas consultas, claramente luego de haber insertado datos en dichas tablas. Entonces, por acá, básicamente el proyecto consta de registrar algunas centrales, clientes, encargados, facturas, los meses relacionados a dichas facturas y cuándo se emitieron, las provincias de las centrales y los tipos de clientes. Todo esto con respecto a una compañía eléctrica. Entonces, en este caso, bueno, podemos ver que aquí se puede de manera muy resumida ver que las tablas ya se crearon, pero aquí podemos ver los comandos que se le dieron al programa de SQL Developer para poder crear dichas tablas. Entonces voy a proceder a explicarlo todo, inclusive una pequeña actualización que tuve que hacer acá con respecto a una de las tablas. Entonces, como pueden ver acá, la tabla de provincias se creó justamente para poder relacionar las centrales a la provincia a la que estaban eh, emparentadas. Entonces por acá no es mucho realmente, nada más dice que se creó la tabla, dice que se dio un ID de provincia, lo cual se le indicó que tendría que ser un primary key, ya que esto se iba a utilizar en otras tablas con un constraint y para poder ayudar a hacer las consultas. Entonces, bueno, acá se le dio un ID y el nombre de la provincia. Luego vamos con lo que sería la creación del catálogo de encargados. Aquí lo mismo, hicimos un ID de encargado muy importante, se le indicó que tendría que ser un primary key y dado que las instrucciones decía que esto tiene que ser obligatorio, el nombre del encargado se le indicó al programa que tenía que ser not null. O sea que a fuerza tiene que haber algo en este apartado del nombre del encargado. Luego tenemos la creación de la tabla de centrales, en donde vamos a utilizar por primera vez acá en las instrucciones de la creación de tablas el comando de constraint. Entonces, primero definimos el ID de central, igual tiene que ser un primary key. Luego tenemos el ID de provincia, en donde se va a sustraer de la tabla de provincia la ubicación exacta. Luego tenemos el ID de encargado, que también se sustraerá de la tabla de encargados y luego el nombre de la central. Aquí como pueden ver se ejecutó un par de comandos de constraint para poder sustraer como un foreign key lo que vendría siendo el ID de provincia y el ID de encargado. Luego tenemos que por acá se creó la tabla de tipo de cliente. Esta tabla como tal se necesitaba crear ya que al tipo de cliente se le debía dar dos denominaciones. Tendría que ser el ID de tipo de cliente como el primary key para identificar dichos tipos de clientes, pero como tal la descripción tendría que ser físico o jurídico. Entonces eso más adelante vamos a ver que se insertó propiamente acá en este apartado que dice inserción de datos. Pero sí, como tal, esta tabla se creó justamente para poder almacenar esas dos clasificaciones. Luego acá tenemos la creación de tabla de clientes. Igual, aquí se le dio un ID de cliente a, valga la redundancia, dichos clientes. Se le dio que tiene que ser un primary key, ya que se va a utilizar en otra tabla más adelante. Número de identificación de dicho cliente, el nombre completo, el ID de tipo de cliente que se sustrae justamente de la tabla anterior. Luego tenemos el número de medidor que se indicó que tendría que ir incluido. Y acá en la zona, más adelante yo hice una corrección, ya que como zona yo lo hice de un modo aparte al que tendría que, o al que yo considere que tendría que ser luego, que en la zona yo le di su propia clasificación, pero luego lo corregí por provincia, ya que esta zona como tal no estaba emparentada con ninguna otra tabla y realmente sí se necesitaba que estuviera relacionada para poder realizar consultas más adelante. Entonces se realizó acá un cambio más adelante y esto pasa de ser de zona a provincia. Como tal, aquí se hizo un constraint para poder sustraer el ID de tipo de cliente de la tabla tipo de cliente y ya con eso estaría la tabla de clientes creada.
Ya por último tenemos las últimas dos tablas, si no me equivoco, que son la tabla de meses. Esta también se necesitaba tenerla por aparte para poder definir los meses, tal cual, en la descripción, el nombre, pero también darle un ID a dichos meses. Entonces por acá se creó la tabla de meses. Luego aquí tenemos la tabla de facturas. Aquí se definió el número de factura como se indicó, básicamente que el sistema lo generara de manera automática. Luego aquí el ID de cliente, que esto se sustrae de una tabla anterior, el monto, el ID de mes, que eso también de la tabla anterior de meses, el año y el consumo eléctrico. Como tal, aquí se indicó en varios apartados que tenía que ser not null, ya que se pidió en las instrucciones del proyecto que tenía que ser obligatorio. Entonces, estos apartados también tienen que llevar a fuerza un dato. Y como pueden ver acá, se realizó un constraint para sustraer como foreign key tanto el ID de cliente de la tabla de clientes y el ID de mes de la tabla de meses, ya que van relacionados con esta tabla de facturas. Y por último, nada más comentar aquí básicamente un par de cambios que tuvieron que hacerse. En este caso, yo aquí indiqué, dice, cometí un error con algunas columnas no especificadas como not null. Entonces yo aquí hice la modificación para que dichas tablas tuvieran esa clasificación. Y por acá también dice, cometí un error al definir la zona en la tabla clientes. Aquí la corrección, que es lo que comentaba unos minutos atrás, que fue la clasificación de la tabla zona y que la cambié después por esta tabla que dijera ID provincia y propiamente ya después sacar con el constraint la información de la tabla de provincias. Entonces ya por acá, como se puede observar, aquí se crearon todas las tablas y estas fueron las indicaciones dadas para dicha creación. Por acá tenemos la inserción de datos. Como pueden ver, se insertaron los datos en la tabla de provincias. Se nos dijo que fueran al menos 5 valores insertados por cada tabla. Yo lo seguí tal cual. Y podemos ver que yo le di el ID de provincia a cada una de estas y el nombre, que como se pueden ver son 5 provincias de Costa Rica. Luego por acá tenemos la inserción de datos en la tabla que no lo especifiqué aquí, pero sería la tabla de encargados. Ok, entonces, como se puede ver, igual se indicó un ID de encargado. Yo la verdad lo coloqué de modo que aguantara 4 dígitos para poder hacer este tipo de combinaciones, ya que tal vez darle un ID de encargado como nada más número 1 podía entorpecer un poco la muestra de las tablas, en donde tal vez muchas dijeran 1, 1, 1. Entonces jugué un poco ahí con la clasificación, en este caso con el ID de encargado, para darle un poco más de dinamismo. De todas maneras, aquí se puede ver los nombres de dichos encargados. Acá tenemos lo que sería insertar los datos en la tabla de centrales. Lo mismo, aquí se dio el ID de central, el ID de provincia, que se sustrae de la tabla de provincias, la ubicación exacta, el ID de encargado, que viene justamente de la tabla de encargados, y el nombre de la central. Ya más adelante tenemos lo que viene siendo la inserción de datos en la tabla de meses. Y lo mismo, aquí se dio un ID de mes, de enero a julio, y justamente el nombre de cada mes. Esto es importante ya que más adelante hay que realizar una consulta con estos datos. Por acá tienen los datos de la inserción de datos a la tabla de tipo de cliente. Lo mismo que comentaba, en este caso se necesitaba dar 2 clasificaciones específicas con IDs específicos igual, que fueran para la tabla de físico, o bueno, la clasificación de tipo cliente físico y el tipo de cliente jurídico. Ya por acá tenemos la tabla de tipo de clientes, lo mismo, aquí el ID de tipo de clientes se insertó, el número de identificación con el cual también hice algunas variaciones para que fuera más dinámico y no solo tal vez números del 1 al 10. El nombre del cliente, que como pueden ver acá va de tiendas como tal hasta personas. Y por acá tenemos lo que dice que sería el ID de tipo de cliente, que como indicaba tendría que ser físico o jurídico. Por acá luego tenemos el número de medidor y la zona. Como indiqué, la zona luego se modificó, ya que esto se había convertido pues en un dato que estaba suelto y no ayudaba a la hora de generar ciertas consultas. Entonces la zona se modificó por ID de provincia y ya de esa manera se pudieron ejecutar las consultas más adelante.
En este caso fue la inserción de datos en la tabla de facturas. Por acá, ok. Entonces, como se puede ver aquí, los datos que se necesitaban para la tabla de facturas son el ID de cliente, el monto, el ID de mes, el año y el consumo eléctrico. Como tal, algunos datos ya vienen de otras tablas ya creadas, pero algunos se crearon propiamente desde cero. Y aquí están todos los que se ingresaron según cada cliente. Y por último, aquí yo igual hice una modificación, dice cometí un error con los datos ingresados en la tabla zona, nombrada ID provincia, aquí muestra la actualización de datos. Yo aquí, esta es nada más una de las muestras de las 5 modificaciones que tuve que hacer, pero el proceso se utilizó update, set y where para indicar en dónde se debían hacer la modificación de esos datos, que como tal, por ejemplo, yo aquí decía oeste, pero lo modifiqué para que dijera estos datos, el ID, que se modificara, por ejemplo, en este tipo de apartado donde dice sur, oeste, norte. Entonces, por acá, ya con los datos corregidos, vamos a realizar las consultas. Como tal, vamos a ejecutarlas nuevamente, pero aquí ya se puede ver lo que arrojó los datos en cuanto a esta primera consulta, que viene siendo consulta de tipo de cliente a lo que están relacionadas cada una de las facturas. Como tal, solo hay 5 facturas que se le dieron estos números de manera automática, la factura 3, 4, 5, 6 y 7, y cada una de estas facturas dice que, bueno, que en estas, por ejemplo, en estas 3, el cliente es jurídico y en estas 2 el cliente es físico. Entonces por aquí está la primera consulta. La segunda consulta dice números de factura, nombre de los clientes y la provincia a la que están relacionados. Entonces, como se puede ver acá, se utilizaron un par de join y justamente cuando se ejecuta la consulta podemos ver que los datos que se arrojan son los necesarios, ya que son el número de factura, el nombre de los clientes y como tal la provincia de la que son dichos clientes. Entonces por acá estaría la segunda consulta. La tercera consulta dice consulta con los números de cliente, números de medidor y nombres de las centrales. Lo mismo acá, se utilizó select, from y join, en este caso para unir los datos y poder arrojar esta consulta, y al ejecutarlo vemos que como tal dice que el número de cliente, el ID de cliente aquí está, el número de medidor aquí está y el nombre de las centrales a las que pertenecen aquí está. Entonces podemos ver que de la misma manera al ejecutar los datos de este modo arroja la consulta que se nos está pidiendo. Por último, acá se utilizó un comando más, que es el comando where, en donde se necesitaba que fuera exactamente, dice, consulta de clientes cuyo mes al cobro sea junio. De este modo me aseguré que este mes estuviera incluido dentro de la tabla de meses y estuviera claramente relacionado con algunos clientes para que de este modo se pueda arrojar la consulta que se nos está pidiendo. Entonces, al seleccionar lo ejecutamos y se nos muestra que tanto el cliente acá, que sería Ready Pizza, y la persona que sería Gabriela Herrera, son dos clientes que su mes de cobro fue en junio. Entonces, como tal, podemos ver que de este modo, en el que se creó las tablas acá, se insertaron los datos y se ejecutaron las consultas. Fue un modo exitoso, al menos en mi criterio, para poder ejecutar las consultas que se necesitaban y arrojar los datos exitosamente. Como tal, hubo claramente algunas modificaciones, ya que en las instrucciones había ciertas cosas que había que definir, ¿verdad? El estudiante por sí solo. Entonces, sí, como tal, se hicieron las modificaciones y pues por acá se puede ver que se llegó a las consultas que se estaban requiriendo. Entonces, muchísimas gracias y eso ha sido todo.